En esa época yo era director del IRRE, del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Esa era mi posición como profesional y en ese caso miembro del gobierno en una dirección de una institución autónoma del Estado. En abril de 1988, esto es importante las fechas, ¿no? En abril de 1988, diversos grupos de la sociedad panameña, de diversas clases sociales, solicitamos al gobierno nacional de esa época instrucción, entrenamiento para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado, que se veían amenazadas por una potencia extranjera. En marzo de 1988, los Estados Unidos imponen un bloqueo económico y comercial a la República de Panamá. Adicionalmente a eso, violan los tratados Torrijos-Carter, es decir, entre 1987 y 1989, el gobierno de los Estados Unidos desarrolla acciones violatorias de los tratados Torrijos-Carter. Más de 200 violaciones entre el 87 y el 89 que están registradas. Es más, hay un documento, hay un dossier que explica todas las violaciones a los tratados Torrijos-Carter en esos años, entre el 87 y el 89. Y desde esa perspectiva, en los Estados Unidos, esas violaciones, esa acumulación de violaciones da con un proceso de intervención en los asuntos internos de la República, de Panamá. Ante esa situación, en abril de 1988, estamos hablando de lo que pasó en marzo, bloqueo económico, bloqueo comercial, el bloqueo de las remesas de dólares de Estados Unidos a Panamá. Recuerden que Panamá tiene una economía dolarizada, o sea que los dólares tienen que ser repuestos y cada cierto tiempo tienen que mandar remesas de dólares nuevos a Panamá. Eso todavía hoy es así. Bueno, esas remesas fueron bloqueadas, o sea que no había remesa de dólares para recambiar los dólares viejos en Panamá y hubo que vivir sin eso y buscar mecanismos para que la economía pudiera avanzar en ese sentido. Bueno, en abril de 1988, estos grupos de diversas clases sociales solicitan entrenamiento para participar, colaborar como una segunda línea de defensa de la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. Segunda línea porque eran estamentos, elementos milicianos civiles en circunstancias en que nos encontrábamos en esa época. Y así surgen los batallones de la dignidad. El artículo 306 de la Constitución, 306 en esa época, ahora es el 310, señala lo siguiente, y ese texto ha cambiado muy poco. Dice, la Constitución panameña señala que todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado en caso de que las mismas se vean amenazadas por una nación extranjera. Y la Constitución que fue reformada posteriormente, hoy en el artículo 310 de la Constitución, antes era el 306, que lo acabo de rezar textualmente, el 310 repite eso, ¿no? Dice, todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. Lo señala la Constitución. Y es más, cuando usted analiza el Código Penal de la República de Panamá vigente, vigente en esa época y vigente hoy día, el Código Penal en su artículo 425 dice: quien ejecute un acto para someter a la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad territorial, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Y luego el artículo 426 del mismo texto dice lo siguiente: el panameño que tome las armas contra la República de Panamá o se una a sus enemigos prestándole ayuda o socorro o cualquier tipo de apoyo, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Y todavía dice más, dice el artículo 427, quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes para producir hostilidades y guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de una nación extranjera en contra de la República de Panamá o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. O sea, lo que quiero señalar es que el hecho de que se hayan organizado
fuerzas patrióticas desde una perspectiva para la defensa de la integridad territorial del Estado y la independencia nacional, conforme lo señala la Constitución, es un deber. Y eso fue lo que motivó esa integración de la Brigada de la Dignidad y los batallones de la Dignidad como segunda línea de apoyo para la defensa de la integridad territorial del Estado. En esas circunstancias, que no son las de hoy, no tiene ningún sentido hoy hablar de eso en términos de que el contexto pudiese ser ni siquiera semejante. Eso 27, 26 años después no se comprende ni se comprendería. Bueno, era voluntario, ¿no? En cada área había un grupo que se encargaba de quienes iban a recibir adiestramiento. El adiestramiento se daba por el gobierno, es decir, el gobierno eso emitió una resolución que establece los mecanismos y las funciones de esta línea de milicia popular para la defensa de la integridad territorial del Estado y la independencia nacional. Y esos grupos, esas milicias, recibían entrenamiento del gobierno a través de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, que era el organismo oficial de defensa de la República. Y cada batallón hacía cabeza dentro de una de los elementos, de los cuarteles, de las instancias orgánicas de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, que eran las responsables del entrenamiento táctico de estas fuerzas. Es que no hay forma de comparar los hechos, porque nada de lo que existe hoy en el mundo es parecido a lo que existió hace 26 años. Yo lo que sí puedo reiterar son principios. Nosotros actuamos, y lo digo con la mayor franqueza, inspirados por sublimes ideales de independencia y de dignidad desde nuestra posición, desde nuestra visión ideológica y desde nuestras ideas, ¿no? Y todo equivocadas o no, yo ahora no voy a entrar aquí porque cada uno, los que ven este programa, harán su análisis. Yo solamente pido que respetemos cada uno su parte, ¿no? Las ideas de cada quien, y que no estemos tan distanciados, más bien busquemos cosas que nos unen y que nos permiten seguir adelante, como lo hemos hecho. Y mantengo principios fundamentales, ¿no? Los principios socialdemócratas, los principios del torrijismo, los principios de la defensa de la independencia nacional. Esos son principios fundamentales que yo mantengo, ¿no? Lo mantengo con firmeza.